Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Mecánica 2. El día de hoy vamos a retomar el tema de sistemas de coordenadas en movimiento. Entonces habíamos visto dos casos esenciales. Uno, en donde podemos trasladar el origen de coordenadas, que es el caso más sencillo, y el otro en donde mantenemos un origen común y podemos rotar un sistema de coordenadas respecto del otro. Entonces, así como hicimos justamente en la primera clase, logramos establecer la segunda ley de Newton en ambos sistemas de referencia y obtuvimos que en el sistema de coordenadas que está acelerado, obtuvimos el famoso término de la fuerza ficticia, que depende de la aceleración del sistema de coordenadas que se mueve. Entonces, queremos hacer lo mismo, el mismo tipo de análisis para el caso en que los sistemas de coordenadas rotan uno respecto del otro. Entonces, antes de postular la segunda ley de Newton, necesitamos resolver el pequeño problema de cómo tomamos las derivadas en el tiempo de los vectores. Y el problema es que, como vamos a ver más adelante, pero lo anticipamos de una vez, es que, por ejemplo, un vector que está fijo en el sistema O estrella va a moverse en el sistema O. Y esto es debido a que, de nuevo, recordemos cuál es nuestra convención. El sistema O es el que nosotros consideramos fijo o inercial y el sistema O estrella es el que consideramos que está rotando respecto del sistema O. Entonces, si nosotros tenemos un vector que está fijo en el sistema O estrella y este sistema O estrella supongamos que está girando alrededor del sistema O, entonces, aunque un vector esté fijo en O estrella, va a tener una cierta velocidad necesariamente porque está siendo visto desde el sistema fijo. Entonces, para ilustrar esto, voy a hacer uso de esta pequeña animación que tenemos acá. Entonces, aquí voy a ponerlo de esta manera. Lo que nosotros tenemos son precisamente dos sistemas de coordenadas. Entonces acá estoy tratando de colocar el sistema O y el sistema O estrella, de tal manera que los ejes pues están ahí justamente como los vemos. El vector verde, perdón, el vector rojo que ven acá, esta flechita, es un vector que está fijo en el sistema estrellado. Entonces, la situación que queremos tratar de entender es qué pasa si el sistema estrellado gira alrededor del sistema fijo. Y lo vamos a suponer de una manera sencilla. Vamos a suponer que ambos comparten el eje Z y que los ejes que giran son el X y el Y. Entonces, en esta animación, nosotros vemos que este es el movimiento que tendría el sistema estrellado, que es el sistema con ejes verdes, respecto del sistema fijo, que es el sistema XY. ¿No? Entonces, el vector rojo que está acá está fijo en el sistema estrellado, ¿no? Y vemos que como está fijo en el sistema estrellado, pues necesariamente gira con él. Si un observador describe el vector rojo que está acá desde el sistema estrellado, lo que vería es un vector que está fijo. Y para eso vamos a cambiar el punto de vista. Entonces, en esta otra ventanita que tenemos acá, nosotros tenemos un observador que está girando con el sistema estrellado, es decir, él también está girando respecto del sistema fijo. Entonces, cuando uno está en el sistema estrellado, uno gira con él y con todo lo que hay en este sistema. Entonces, en este caso, el vector rojo que está acá, que tiene componentes fijas en el sistema estrellado, pues nosotros lo vemos como si fuera un vector constante.
Entonces, si nosotros preguntamos cuál es la derivada en el tiempo del vector rojo en nuestro sistema estrellado, pues tenemos que decir que es 0. Mientras que acá, en este otro lado, nosotros vemos que el vector rojo se está moviendo. Y esto es porque estamos describiendo el movimiento desde los ejes del sistema fijo, ¿verdad? Es decir, el sistema no estrellado. Entonces, esto es lo que tenemos que dilucidar acá. Cómo vamos a tomar las derivadas de un vector en un sistema y en el otro. Entonces, para denotar estas dos derivadas, vamos a utilizar pues, la notación que está en el libro. Vamos a llamar d sobre dt a la derivada que nosotros tomamos en el sistema fijo. Cuando nosotros decimos a la derivada en el sistema fijo, quiere decir que nosotros estamos tomando los vectores escritos en términos de los vectores unitarios x, y y z. Y le vamos a llamar d estrella sobre dt a la derivada en el sistema... Ay, perdón, aquí hay un error. Este no es el sistema fijo, este es el sistema que rota, ¿verdad? El sistema fijo es O, el sistema que rota es O estrella. Entonces, voy a parar esto para corregirlo inmediatamente. Bueno, ya hice una pausa para arreglar ese inconveniente. Entonces, decíamos, la derivada de estrella sobre dt es la derivada en el sistema que rota, que es el sistema O estrella. Entonces, cuando decimos en el sistema que rota, quiere decir que estamos escribiendo el vector en términos de los vectores unitarios x estrella, y estrella y z estrella. Entonces, vamos a ver exactamente a qué nos referimos con esto. Entonces, recordemos que si nosotros definimos un vector A cualquiera, este mismo vector lo podemos escribir en el sistema fijo, ¿no? En términos de sus componentes y en términos de los vectores unitarios x, y, z. O lo podemos escribir en términos de los vectores unitarios del sistema estrellado, ¿no? Con cada una de sus componentes, ¿no? Con el asterisco que denota tanto componentes como vectores unitarios en el sistema estrellado. Entonces, de nuevo, vean que utilizamos la misma variable a para estas dos expresiones, porque es el mismo vector. Lo único es que está escrito en dos sistemas de coordenadas diferentes, ¿no? Entonces, este vector a, por ejemplo, puede ser la posición de una partícula. Y entonces, visto desde el sistema fijo, lo vamos a escribir de la forma en la que está aquí arriba. Y visto desde el sistema estrellado, va a tener otras componentes, porque estamos utilizando otros vectores unitarios. Y además, los vectores unitarios estrellados están girando respecto del sistema fijo. Entonces, nosotros podemos calcular la derivada del vector A en el sistema O, es decir, escribiendo el vector así como está aquí arriba. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de este vector tal y como está acá, lo único que hacemos es derivar cada una de las componentes. Entonces aquí estamos utilizando la notación de punto para denotar derivada respecto del tiempo. Y entonces lo que hacemos es lo que hemos venido haciendo siempre, derivar cada una de las componentes. Y dado que nosotros estamos describiendo el vector desde el sistema fijo, los vectores unitarios son constantes. Su dirección no cambia en el tiempo. Entonces lo único que hay que hacer es tomar las derivadas de las componentes. Algo muy similar ocurre si nosotros ahora estamos viendo el vector desde el sistema O estrella. Entonces acá nosotros utilizamos esta notación, ponerle un asterisco, una estrella a la derivada para decir que queremos calcular la derivada del vector A, pero escrito en las componentes de vectores unitarios estrelladas. Entonces, lo que esto significa es que nosotros, ahora nuestro sistema de referencia es el sistema O estrella. Y mientras nosotros estemos girando con este sistema, nosotros vamos a ver que sus vectores unitarios son constantes. Entonces, a eso nos referimos a tener de referencia un sistema o el otro. Entonces, básicamente, cuando uno dice el sistema de referencia es O estrella,
Eso lo que quiere decir es que nosotros nos metemos a girar con el sistema y los vectores unitarios para nosotros van a ser constantes, así como lo veíamos en la animación que vimos anteriormente. Entonces, esa es la idea de tomar una derivada en un sistema y en el otro. Entonces, estas dos expresiones que están acá son equivalentes en el sentido que si nosotros escribimos el vector utilizando los vectores unitarios del sistema O, entonces calculamos la derivada d sobre dt, que significa solo derivar las componentes. Si nosotros somos observadores que giran en el sistema o estrella, entonces estamos escribiendo el vector de esta segunda forma. Y entonces tomar la derivada en este sistema, ¿no? Por eso le ponemos esta estrellita, quiere decir derivar solo las componentes de ese vector. Ahora bien, uno se puede decir, bueno, esta es la manera fácil de tomar las derivadas, ¿no? Utilizamos esta derivada con el vector escrito en esta forma y utilizamos esta derivada con el vector escrito en la forma de abajo. Pero ¿qué tal que nosotros queremos utilizar esta derivada, pero escribiendo el vector en términos de las coordenadas y de los vectores unitarios del sistema estrellado? En este caso, nosotros vamos a tener que, si nosotros nos fijamos en el sistema, bueno, si nosotros nos paramos en el sistema fijo, vamos a ver girar todo lo que esté en el sistema estrellado, incluso sus vectores unitarios. Entonces, los vectores unitarios estrellados no son constantes cuando son vistos desde el sistema fijo. Y eso es lo que veíamos precisamente acá, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que los ejes verdes son las direcciones de los vectores unitarios, ¿verdad? Aquí va X estrella y por acá viene Y estrella. Entonces, el hecho de que los ejes verdes se muevan quiere decir que los vectores unitarios estrellados no son constantes, ¿no? Y lo que decíamos también, si nosotros describimos las cosas desde acá, en esta otra ventanita, desde el sistema estrellado, acá los ejes verdes, por decirlo así, son constantes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de describir las cosas desde un sistema o desde el otro. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, si nosotros queremos calcular la derivada d sobre dt, pero teniendo el vector escrito en términos de el sistema estrellado, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, entonces lo que hay que hacer en este caso, ¿verdad?, es tomar esta derivada, pero escribimos a en términos de sus componentes estrelladas. Entonces, ¿cómo procede este cálculo? Bueno, tenemos derivada de a respecto de t, aquí está nuestro operador de derivada, pero ahora colocamos al vector escrito en las componentes estrella. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos es tomar la derivada de un producto, porque en general ni las componentes ni los vectores unitarios son constantes. Entonces acá, este es el término que teníamos normalmente, ¿no? Derivamos la componente y dejamos el vector unitario. Pero ahora, ¿no?, por la regla del producto, también necesitamos derivar el vector unitario. Entonces acá derivamos la primera parte del producto y dejamos la segunda parte sin derivar, y luego dejamos la componente sin derivar por la derivada del vector unitario. Y entonces esta sería la derivada de la primera parte que está acá, que es un producto. Es un producto un tanto especial porque es un escalar por un vector, pero recuerden que uno también puede derivar vectores y la regla del producto se sigue cumpliendo. Lo mismo hacemos ahora para este otro producto en Y, ¿no? Derivamos la componente y dejamos el vector unitario, más la componente por la derivada del vector unitario. Y hacemos lo mismo con Z. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es juntar todas estas componentes, que son las derivadas de las componentes
¿verdad? Todos estos términos, perdón, que son las derivadas de los componentes. Y los escribimos acá, todos juntos. Y notamos que esto pues es simplemente un vector escrito en términos de los vectores unitarios estrellados. Y los demás términos simplemente los vamos a volver a copiar acá. Esta expresión que está acá ya la hemos encontrado antes, ¿sí? Des en cuenta que son las componentes del vector A en términos de los vectores unitarios estrellados. Entonces, lo que tenemos acá es simplemente la derivada del vector A, pero en el sistema estrellado, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es la derivada en el sistema estrellado? Porque las únicas que tienen derivada son las componentes, pero la estamos escribiendo en términos de los vectores unitarios estrellados. Entonces, esta es la derivada del vector A, pero en el sistema estrellado. ¿Qué pasa con estos términos que están acá? Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos derivadas respecto del tiempo de los vectores unitarios en el sistema estrellado. Estas derivadas son vistas desde el sistema fijo, entonces necesitamos de alguna manera describir cómo calculamos estas derivadas, cuál es la razón de cambio de los vectores unitarios estrellados vistos desde el sistema fijo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, entonces para esto, supongamos que, así como estábamos viendo la animación, el sistema O estrella rota alrededor del eje Z con una velocidad omega constante. Entonces, eso es precisamente esto que está acá, ¿verdad? Perdón. Esto que está acá. Vamos a asumir que la rotación es alrededor del eje Z, es decir, ambos sistemas comparten el eje Z y que el sistema estrellado gira a una velocidad omega, una velocidad angular omega que es constante y que va dirigida a lo largo del eje Z, ¿sí? Entonces, bajo estas circunstancias, vamos a regresar acá. Uno puede considerar, como decíamos, un vector B que está en reposo en el sistema O estrella. Y eso es precisamente lo que tenemos acá representado con este vector rojo. Entonces, el vector rojo que está acá es este vector B, que lo consideramos en reposo cuando lo vemos desde el sistema estrellado. Entonces, si este vector fuera la posición de una partícula, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos desde el sistema estrellado, su derivada tiene que ser cero, ¿no? Porque esa es justamente la idea de estar en reposo. Pero en el sistema O, nosotros tenemos que hay una velocidad. Y antes de ver esa figurita, solo veamos esta de nuevo. Entonces, de nuevo, este vector rojo que es B está fijo respecto del sistema estrellado. Sin embargo, tiene una velocidad cuando nosotros lo vemos desde el sistema fijo. Si este vector rojo fuera la posición de una partícula, estaría describiendo una trayectoria circular alrededor del eje Z. Y eso es precisamente el diagrama que nos representa este que tenemos acá. Entonces esta es la figurita que está precisamente tomada desde el libro. Y entonces si el vector B está fijo en el sistema estrellado, lo que decíamos, ¿no? Acá va a representar una trayectoria circular con una cierta velocidad. Si nosotros nos preguntamos cuál sería la velocidad de esa partícula, pues nosotros solo tenemos que recordar que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Pero el radio acá, recordemos, es la distancia desde el eje hasta donde está la partícula. Entonces, en general, si hay un ángulo θ entre, digamos que este es el eje Z, ¿no? Acá donde va omega, y hay un ángulo θ entre omega y B,
Entonces la distancia desde el eje hasta donde está nuestra partícula es simplemente b por el seno de teta. Y entonces si nosotros utilizamos esta fórmula para encontrar la velocidad de esa partícula, pues nos queda que es velocidad angular por r, ¿no? Y de nuevo, r viene siendo la distancia desde el eje hasta donde se encuentra la partícula, ¿no? Que es precisamente b por el seno de teta. Y esto apunta en un vector unitario que yo le puse acá, b unitario, que es esta pequeña flechita que está acá, ¿no? Esto que dice delta b es básicamente la dirección a lo largo de la circunferencia que vemos acá, ¿no? Básicamente serían estas flechitas a lo largo de los cuales se mueve o circula el vector b. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta dirección de la velocidad tangente es perpendicular tanto al vector b como al vector omega. Y eso se puede escribir de una manera un poco más compacta, a través de un producto cruz. Y entonces, en general, podemos ver que la derivada en el tiempo de un vector b que está en reposo en el sistema estrellado, lo podemos escribir de esta manera, como un producto cruz entre la velocidad angular y el mismo vector que tenemos acá, ¿no? Entonces, esta es también la generalización de cómo calcular la velocidad si b fuera el vector de posición, ¿no? Y viene precisamente de esta parte que está acá. Es la misma fórmula, solo que escrita en forma vectorial. Recordemos nosotros que si estos dos vectores fueran perpendiculares, entonces el ángulo θ es 90 grados y seno de 90 grados es 1. Y entonces simplemente tendríamos el producto de velocidad angular por la distancia, por el radio. Entonces, esta fórmula que está acá es la generalización de esta otra formulita que es velocidad tangencial igual a velocidad angular por la distancia al eje, lo que llamamos normalmente el radio. Entonces, recapitulando, antes de pasar ahí a la conclusión, el vector b es un vector que está fijo en el sistema estrellado. Entonces, de nuevo, en esta otra ventana, esta ventana de la derecha es cómo se ven las cosas desde el sistema estrellado. Entonces, en el sistema estrellado, las componentes del vector b, que es el vector rojo, son constantes. Su derivada, por lo tanto, es 0. Pero, acá en la ventana izquierda, cuando nosotros vemos las cosas desde el sistema fijo, ¿no? Como el sistema estrellado está girando y el vector b está fijo en el sistema estrellado, entonces necesariamente tiene que girar a la misma velocidad. Entonces, este vectorcito que está acá, pues va a describir una trayectoria circular, ¿verdad? Si nosotros lo vemos desde planta, ¿verdad? Este vector rojo va describiendo una trayectoria circular. Y la velocidad del punto que describe esto es lo que acabamos de deducir en nuestra fórmula, ¿verdad? Lo podemos ver de esta manera, lo podemos ver de lado, ¿verdad? De tal manera que esta trayectoria circular es lo que define, o digamos que es el truco que utilizamos para encontrar la derivada de este vector. Una vez que nosotros calculamos la derivada de ese vector, nosotros nos damos cuenta que podemos aplicar la fórmula a cualquier otro vector que está fijo en el sistema estrellado. Entonces, de nuevo, esta formulita que está acá es útil para calcular la derivada de un vector fijo en el sistema estrellado y resulta que es simplemente la velocidad angular producto cruz ese vector. Y entonces, otros vectores que están fijos en el sistema estrellado son los mismos vectores unitarios. Entonces, si en lugar de b simplemente sustituimos x estrella, tenemos una fórmula para calcular la derivada del vector estrellado. Y lo mismo aplica a el vector unitario en y y el vector unitario en z. Y entonces hicimos todo esto únicamente para averiguar cuánto valía esta derivada. Entonces, ahora podemos quitar la derivada de la expresión que teníamos en el slide anterior
estas derivadas que están acá y podemos poner estos productos cruz que acabamos de encontrar. Entonces, si procedemos de esa manera, entonces recordemos la fórmula que teníamos originalmente. ¿De dónde venía esta fórmula? Esta fórmula viene de acá, ¿verdad? Queremos calcular la derivada vista desde el sistema fijo, pero del vector A escrito en términos de las coordenadas estrelladas. Entonces, retomando esta última línea que tenemos acá, vamos a escribir ahora esta nueva parte. Entonces, esa es la última línea. Lo único es que ahora ya sabemos cuánto valen las derivadas que teníamos en esta parte. Entonces, cada derivada es un producto cruz con la velocidad angular, ¿verdad? Estos son estos productos cruz que tenemos acá. Si nosotros ordenamos un poquito estos factores, por ejemplo, este A, simplemente lo cambiamos de lugar, lo ponemos justamente aquí a la par de su vector unitario, igual con Y, igual con Z, pues nos damos cuenta que podemos factorizar este omega cruz que tenemos enfrente de cada término. Y nos queda de esta manera. Lo que queda entre paréntesis, nos damos cuenta que no es otra cosa más que el vector A, pero escrito en términos de las coordenadas estrelladas. Y entonces llegamos a esta relación que es todo lo que queríamos nosotros. La derivada del vector A vista desde el sistema fijo la podemos calcular de esta manera. Va a ser la derivada en el sistema estrellado más este producto cruz que está acá, donde omega es la velocidad con la cual gira o rota el sistema estrellado. Y esta es la fórmula a la cual nosotros queríamos llegar. Con esta fórmula vamos a poder encontrar cuál es nuestra segunda ley de Newton, porque recuerden que al final de cuentas la segunda ley de Newton va ahí una segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, esta nuestra fórmula es la que nos permite transformar la derivada calculada en un sistema con la derivada calculada en el otro sistema. Una manera de expresar este resultado es en forma de operador. Ustedes se dan cuenta que A está en todos los términos. Entonces uno puede expresar este resultado diciendo que la derivada en el sistema fijo es igual a la derivada en el sistema móvil más la velocidad angular producto cruz y el vector que coloquemos acá. Entonces nos tomamos el tiempo de hacer esto para vectores, porque los vectores pues están siempre en función de los vectores unitarios. Y si los vectores unitarios cambian, las derivadas del vector cambian también, ¿verdad? No podemos simplemente tomar las derivadas como si los vectores unitarios fueran constantes. Entonces, esto lo necesitamos hacer solo para vectores. Para cantidades escalares no hay necesidad de hacer eso. Ahí las dos derivadas son equivalentes, porque si no dependen de los vectores unitarios, entonces no tenemos que hacer todo esto que hicimos acá. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Vamos a finalizar con esto que está acá, que es lo que resume básicamente todo el concepto que vimos hoy, ¿verdad? Considerar un vector fijo en el sistema estrellado, ¿no? Y al hacerlo, básicamente obtenemos una expresión que nos da la derivada del vector B, que sería el vector rojo, y con esa misma fórmula la podemos utilizar para calcular las derivadas de los vectores unitarios también, ¿verdad? Entonces, por hoy nos quedamos acá y ya con esto, en la siguiente clase vamos a poder formular nuestra segunda ley de Newton en el caso de dos sistemas que rotan. Bueno, un sistema que rota respecto del otro.